Buenos días nuevamente. Para quienes se conectaron y tuve que reiniciar el video, hubo una falla técnica. No sé si me escuchan por ahí. Si alguien me puede decir si me escucha, se los agradecería mucho. Para quienes no me conocen, soy Sara León y soy terapeuta y trabajamos en esta página con todo lo que se refiere a la metodología de Luis Hay, basada en la autoestima y el amor a uno mismo. Por eso nuestra página se llama Sanarte con Amor, porque la base de el estar bien con nosotros mismos y con los demás es la autoestima y el amor a nosotros mismos. Este día vamos a tomar el tema de víctima o responsable. Ay, gracias, Ale. Qué linda. Un abrazo, muchas gracias. Vamos a tomar ese tema. Estamos dando cursos y también talleres de forma gratuita durante esta cuarentena, aparte de los talleres que tienen más duración y que tienen mayor profundidad, pero todo está basado en la metodología de Luis Hay. El miércoles pasado tocamos la lectura del libro El poder está dentro de ti, que es una línea que estamos trabajando, pero no es nada más leer y comentarlo, sino que es una lectura consciente. Para quienes estuvieron el miércoles pasado, se tocó el tema del capítulo 1 del libro del poder está dentro de ti, de Luis Hay, en el cual Luis nos hacía la mención de que nosotros podemos asumir nuestro poder siendo responsables de nuestra vida o vivir como víctimas de la vida. Y ahí hicimos una pausa para dar una explicación un poquito más amplia sobre este punto, porque a lo mejor al principio, al sonar la palabra víctima, muchos de ustedes pueden decir víctima, yo pues no, ¿verdad? O sea, yo no soy víctima. Pero les comento que la mayoría de la gente, si no es que el 100%, hemos vivido en estados de víctima sin darnos cuenta. ¿Por qué sin darnos cuenta? Porque muchas veces es de forma inconsciente. Entonces, vamos a empezar a tocar el punto de lo que es ser víctima. El rol de víctima es un papel que muchas veces no nos corresponde, pero que nosotros asumimos desde pequeños por alguna cuestión de la infancia que vivimos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si nuestros padres se separan, si hay un divorcio, si hay una pérdida, si hay maltrato, si hay abuso. A veces por protección tomamos el papel de víctima, protección temporal, digamos. Pero el rol de víctima ha sido bien aceptado en la sociedad. A lo mejor no todos recuerdan, pero hace años estuvieron de moda en la época del cine clásico, por ejemplo, de mexicano, todas las películas de Pedro Infante, donde las protagonistas y hasta el protagonista vivía papeles de víctima. Yo me acuerdo de una actriz que estuvo muy de moda, Libertad Lamarque, que era la víctima de las víctimas más grandes y era un papel protagónico muy importante. Entonces nuestra sociedad le da al papel de víctima un reconocimiento, ¿sí? Y muchas veces es premiado socialmente el hecho de sufrir, el hecho de decir es que a base de esfuerzo y sufrimiento he ganado lo que he ganado. Y no se trata de no reconocer lo que se hace, ¿sí? Se trata de darle una perspectiva diferente a cómo vas esforzándote en la vida para mejorar y para cambiar. Pero muchas veces nos ponemos en el rol de víctima por diferentes razones, por necesidades no satisfechas cuando somos pequeños sobre todo. Porque recuerden que aquí les hemos hablado mucho de que desde los 0 a los 7 años se forja la parte principal de la personalidad, ¿sí? Y es cuando si nosotros estamos acostumbrados a vivir como pobrecita, pobrecita, se quedó huérfana, pobrecita o pobrecito, sus papás se separaron o su papá los abandonó, o como esposa, ¿no? Pobrecita,
viviste infidelidad o al revés, ¿no? Entonces eso muchas veces sirve como para tener ciertas cosas. No hablo tanto de cosas, sino más bien de necesidades cubiertas. Por lo general, la víctima tiene la idea de que no puede hacer las cosas bien o no puede hacer las cosas sola. Entonces se puede caer en cierta comodidad, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, y hablo en general, pero no todas tienen ese papel, el no saber cambiar una llanta, ¿no? El no decir, ay, pues es que yo no puedo, y ni siquiera hacer el esfuerzo por aprender. Se da mucho el rol de víctima en las mujeres. Y se cae en la sumisión, que también se da en los hombres. Hay muchos lugares en que los hombres son maltratados, aunque sea por lo general al revés. Hay lugares en los que los hombres son maltratados y tienen el papel de víctima y tienen el papel de sumisión. El hecho de esperar que los demás se ocupen de nosotros y que resuelvan nuestros problemas es estar en el papel de víctima, el tener la autocompasión, lástima por nosotros mismos, el estar recordando en el pasado todo lo que nos pasó, todo lo que nos hicieron, que porque mi papá o mi mamá me maltrataba o me dejó o me abandonó. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que vivimos ciertos traumas en la infancia, pero están en el pasado y los traumas se sanan y se sigue adelante. Puede ser que hayamos perdido un ser querido, ¿sí? Todos tenemos que perder seres queridos durante nuestra vida. Es una ley de la vida que venimos, nacemos y nos tenemos que morir algún día, ¿no? Y no quiere decir que no pasemos por el dolor, el sufrimiento a veces de una pérdida o de algo que nos pasó. Si en un momento dado hubo algún abuso, por ejemplo, hubo un maltrato, se tiene que vivir, sentir ese dolor y dejarlo ir. No podemos quedarnos estancados en el dolor y vivir como víctimas. ¿Cómo vive la víctima? Vive quejándose constantemente, vive enfermándose constantemente, ¿sí? Y se tiene como víctima la sensación de ser indignos, la sensación de que la vida castiga, que Dios castiga. Para la gente que en un momento dado no ha tenido una educación religiosa, a veces es más fácil comprender el concepto de un Dios que no castiga. A mí me ha costado mucho trabajo, en lo personal, yo les he comentado aquí, el hecho de comprender y aceptar el amor de un Dios que no es castigador. Me costó mucho trabajo tener ese concepto en mi mente y en mi corazón, porque yo tuve una educación católica en la cual me enseñaron que Dios castigaba y si no me portaba bien me iba al infierno, ¿no? Ahora sé que no es así, pero de la mejor forma, mis padres, mi familia me educó en esa religión y se los agradezco. Entonces, hay gente que también ha sido educada, no nada más hablo del catolicismo, eso es lo que yo conozco, ¿no? Hablo de quienes han sido educados en otras religiones y que también eso ha tenido que ver en el papel de víctima que muchas veces asumimos, ¿sí? El hecho de, híjole, ya actué mal, ya pequé, ya hice daño, no me perdono, ¿sí? O me van a castigar, el poder superior, independiente de la religión, va a castigar. Entonces, al vivir como víctimas, uno se siente atrapado, uno se siente sin valor. Y me pueden decir, no, pues yo no tengo ese problema. Pero muchas veces adoptamos ese papel sin darnos cuenta. El problema es que ojalá fuera nada más un papel, sino es un estado de ser, un estado de conciencia que no es real porque nosotros no somos víctimas. Fíjense, por ejemplo, me pueden decir, no, yo no soy víctima. Ajá. ¿Y qué tanto te quejas del clima, por ejemplo? Aquí, este día ha hecho mucho calor. Y una cosa es, bueno, hace calor, prendo el ventilador o me pongo ropa más fresca y me dejo de quejar, ¿sí? ¿Qué tanto te quejas del clima? ¿Qué tanto te quejas del gobierno? ¿Qué tanto te quejas de la cuarentena, de la pandemia, de todo lo que se está viviendo?
observa lo que en un momento dado te llama la atención de las redes sociales, de tu Facebook, por ejemplo. Yo en lo personal he quitado el seguir a mucha gente que se la pasa quejándose y quejándose nada más. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo atención a la queja, me pongo en un estado de víctima. ¿Sí? Ahorita, con todo lo que se está viviendo por la pandemia, pues obviamente hay gente que la está sufriendo más que otros. Eso ya lo hemos comentado aquí. Hay gente que ha tenido pérdidas de seres queridos y que por supuesto han sido víctimas. Pero una cosa es traspasar el dolor de un suceso y salir adelante, y otra cosa es quedarse en ese estado. Yo aquí te pregunto, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena, esta pandemia? ¿Desde qué estado? ¿Como víctima? Porque muchas veces lo vivimos constantemente y hay veces que nos damos cuenta y hay veces que no nos damos cuenta. Y el chiste es, ok, me doy cuenta, lo voy cambiando. Si te la pasas criticando y juzgando a los demás, estás en estado de víctima, ¿sí? Porque los demás te hacen, porque los demás hacen las cosas mal, ¿sí? El hecho de decir, ay, es que me hizo enojar porque no hizo lo que yo esperaba, o porque me dijo, o porque me insultó, es estar en estado de víctima. Puede ser que sale uno a la calle y de repente le insultan, ok, te pasó algo, lo aceptas, vives tu enojo y ya, lo sueltas. Pero no puede ser que todo el día que regresas a tu casa te estás queje y queje y queje de que alguien te insultó, porque entonces ya estás en estado de víctima. ¿Sí? Si tú empiezas a percibir que estás separado de los demás, que los demás no te hacen caso, estás en estado de víctima. Hay gente que me ha comentado en terapia, oye, es que yo me siento solo, a pesar de que estoy con mi familia. Ahorita, por ejemplo, en el confinamiento, me siento solo, me siento sola. Estás en estado de víctima. Por ahí alguien estaba comentando de que no podía hacer nada porque tenía que estar con su hijo de 5 años, sola. O sea, ¿cómo? Si tienes un hijo, pues disfruta a tu hijo. O sea, ¿cómo es posible que te quejes de que tienes que estar sola con tu hijo de 5 años, o de 4 años, o de los años que sea, ¿no? Ahora hay muchas mamás que tienen que estar trabajando desde casa y tienen que estar atendiendo a los hijos y se la viven como infierno, ¿no? En vez de que den gracias de que tienen ahí a sus hijos, de que tienen un trabajo. Hay gente que ha perdido el trabajo. Y además, aquí hay una cosa. Si decidiste tener 3, 4, 5 hijos, fue tu decisión. Tú en un momento dado aceptaste el tener a los hijos que tienes. Aquí no queda más que ser responsable y hacerte cargo de ellos, ¿no? O sea, ¿qué es lo contrario a la víctima? Es la responsabilidad, ¿sí? Y hay veces que, por ejemplo, también en este confinamiento, a mí también me ha pasado, es que yo soy la que tengo que lavar todos los trastes. Eso es papel de víctima. ¿Por qué? Porque no pido ayuda. Si yo digo, oye, necesito que me ayudes, pues me van a ayudar. El hecho de no poner límites también es vivir como víctima. El hecho de tener que ir a hacer algo que no quiero hacer es no poner límites. Tengo que ir a una comida. Bueno, ahorita no se da tanto, ¿no? Porque estamos en cuarentena. Me invitaron, no quiero ir, pero voy a ir. Pues estás como víctima. El hecho de decir no, porque no lo quiero hacer, porque pongo mis límites, es hacerte responsable y dejar de ser víctima. Culpar a los demás es ser víctima. Criticar a los demás es ser víctima. No aceptar nuestros propios errores es ser víctima. ¿Por qué no aceptar nuestros propios errores? Porque culpo a todos, ¿no? Me siento mal porque estoy encerrada, no puedo salir, no tengo que hacer. Hay gente que todavía a estas alturas se queja y se sigue quejando de que está tan desesperado por estar encerrado. O sea, ya llevamos casi 2 meses, en algunos lugares llevan más. Y todavía siguen enfocados
en la queja constante desde que se levanta. Y hay veces que es rapidísimo, que tomamos el estado de víctima. Y el chiste es darte cuenta de que estás siendo víctima de ti mismo y cambiar los pensamientos, ¿sí? Si estás viviendo en el pasado, si estás recordando lo mucho que sufriste, el suceso que pasó, estás en estado de víctima. Puede ser que haya un suceso doloroso, ok. En la vida hay sucesos dolorosos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ok. Te duele, lloras, te desahogas y ya, va para adelante. O sea, si tienes una herida que sanar en el pasado, hazte responsable, sánala y deja el pasado atrás. El ser víctimas también genera el resentimiento. El no perdonar es querer estar en estado de víctima. ¿Por qué? Porque así tengo a alguien que me debe algo. Hasta energéticamente me debe algo. Y yo estoy en estado de víctima. Entonces el perdón te quita el estado de víctima. Por ahí tenemos una transmisión en vivo en donde hablamos del perdón. La puedes ver aquí en la página o si no en nuestro canal de YouTube están todas nuestras transmisiones por si no sabes perdonar. De verdad, el hecho de decir no es que nunca les voy a perdonar lo que me hizo, pues es estar en estado de víctima. Si le reclamas a los demás las cosas, te pones como víctima. Una recomendación ahorita en el estado de cuarentena que hemos vivido es mándale mensaje a la gente con la cual ni tienes contacto, pero los tienes por ahí, ¿no? Ya sea en Facebook, ya sea en tu celular. Y hay quienes al recibir mensaje, yo lo empecé a hacer hace un par de semanas. ¡Ay, qué milagro que te acuerdas de mí! Ahí va el reclamo, ¿no? Cuando puede ser diferente y decir, oye, qué gusto me da de que me mandes un mensaje. Entonces el hecho de reclamar es vivir como víctima. O sea, no reclames, porque te estás poniendo en estado de víctima, ¿sí? El hecho de tener miedo a la vida o a tu poder superior o a Dios o al universo porque no sabes qué es lo que va a pasar, que eso solamente tú lo sabes en el fondo de tu corazón y de tu mente, es estar en estado de víctima. Y el estado de víctima tiene que ver muchísimo con la queja, con la falta de agradecimiento. El negar mis sentimientos es estar en estado de víctima, porque cuántas veces nos pasa algo que nos molesta y nos preguntan, oye, ¿qué tienes? Nada, nada, pero por dentro estoy que no quiero ni siquiera decir qué es lo que pasa. Ahí me estoy negando la expresión de mis sentimientos y me estoy poniendo en estado de víctima. Entonces, aquí la invitación es hacerte responsable. ¿Responsable de qué? Pues de ti, de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones y de la respuesta que des a los sucesos que ocurren a tu alrededor. Responsabilidad tiene que ver con respuesta. ¿Cómo vas a responder? Si hiciste muchas cosas, te hicieron muchas cosas en el pasado, sufriste mucho o estás sufriendo, que ya, eso ya fue. ¿Tú cómo vas a responder? ¿Qué acciones vas a tomar de aquí en adelante, a partir de este momento? Bueno, primero, deja de culpar a otros. Hazte responsable. La vida que tienes en este momento la has decidido tú. ¿Sí? No creo estar transmitiendo a niños de 5 o 4 años. Si tú estás aquí es porque, si estás escuchando, es porque quieres hacer un cambio de conciencia y lo estás haciendo desde el momento en que aceptas. ¿Desde qué puntos o qué momentos en tu vida tomas el rol de víctima? ¿Y cómo puedes aceptar y cambiar? Bueno, tienes que estar pendiente de tus pensamientos. Acuérdate que el poder está dentro de ti, de tu mente, de tus pensamientos. Nadie te puede poner un pensamiento en la mente, a menos que tú decidas. Y no se pueden poner dos pensamientos al mismo tiempo. Tú decides qué es lo que vas a poner. Y a partir del pensamiento que tú pongas, entonces va a ser el rol o el estado de ser que tomes. ¿Sí? Si yo pongo un pensamiento de tristeza, añorando cuando podíamos salir antes de la cuarentena, y ahí me voy, ahí se va mi mente del sufrimiento, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ya estoy en estado de víctima, de víctima. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Regresar. ¿A dónde? Aquí, a este momento,
ahora. Ok, sí, ya pasó. 2 segundos para atrás ya es pasado. Es de aquí en adelante. Pero tampoco estar sufriendo de, ¿ahora qué va a pasar? Porque no sé cómo va a ser el regreso. ¿Qué voy a hacer? No sé, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de que a lo mejor no me contratan, tengo miedo de que a lo mejor hay que cerrar el negocio, tengo miedo de que no lleguen clientes, Ok, no empieces a futurizar con el miedo, empieza a cacharte y regresa a este momento. Hazte responsable de ti. ¿Cuál es la responsabilidad que tú tienes? Estar contigo, estar presente cada momento que puedes. Deja de estar en el pasado, porque cada vez que te vas al pasado, estás victimizándote. Y cada vez que te vas con preocupaciones y con ansiedad, estás proyectando un futuro de víctima. Entonces no empieces a proyectar futuros de víctima. Si vas a empezar a pensar en el futuro, piensa bonito. Imagínate cosas bellas, cosas que tú quieres, sueños, deseos. Y estate contigo en el momento presente. Pon tus límites. Si en un momento dado no quieres hacer algo, pues no lo hagas. No tienes por qué quedar bien con los demás. Empieza a respetarte, a respetar lo que quieres. ¿Y cómo es eso? Poniendo límites de forma sana. Acuérdate, ya lo hemos dicho, no le pones límites al de ahí enfrente, ni a tu prójimo. Te pones límites tú. Es hasta acá voy a permitir que llegues. No le pones límites a otro. Los límites los pones tú. Desde el amor. ¿Ok? No desde el egoísmo. Tienes que determinar lo que necesitas y hablar de lo que necesitas y lo que quieres. Si tú ya estás cansada de estar lavando platos todo el día, pues ponte de acuerdo con las personas con las que vives para que hagan roles y cada quien lave los platos. Si tú ya estás cansada de que tu pareja te maltrate, pues pon un alto. Ahora sí que cada quien tiene la pareja para la que le alcanzó su autoestima. Así que la pareja que tienes es para lo que te alcanzó la autoestima. Si no es lo que tú quieres, busca dentro de ti qué es lo que está pasando. Es muy importante el amor a ti mismo, la autoestima. Y no se logra nada más yendo al espejo a decir, me amo, me acepto. Por supuesto que eso ayuda muchísimo y es una de las bases de la metodología de Luis Hay, el ir al espejo y decir afirmaciones. Las afirmaciones sirven mucho. Tenemos por ahí una transmisión en vivo de afirmaciones. Si las quieres ver en el canal de YouTube está o aquí en nuestra página. Ok, no solamente son las afirmaciones, también es lo que tú te dices a ti en tu mente, el cómo te tratas. Tus pensamientos son la base de la autoestima. O sea, si de nada sirve que vayas al espejo y repitas 1000 veces, me amo y me acepto como soy, si en tu mente no te la crees y te la pasas criticándote y pensando con miedo y pensando como víctima, yéndote hacia atrás o futurizando, preocupándote. Si tú futurizas con miedo, ya de entrada estás poniéndote en el papel de víctima a futuro. Las víctimas dramatizan los sucesos, ¿sí? Hay veces que puede suceder algo, no sé, un accidente, alguna cuestión que no nos gusta, que se descompone algo. Y una cosa es decir, bueno, ya se descompuso, estoy enojado o estoy triste o lo que sea. Y otra cosa es hacer un drama. Los dramas, ¿de qué se caracterizan los dramas? De que hay papeles de víctima dentro de los dramas. Y entonces por eso muchas veces nos gusta hacer drama, donde no hay que hacer drama. Es sencillo, no hay que complicarse, no hay drama. ¿Ok? Si no te hacen caso, si tú piensas que los demás no te hacen caso porque no te quieren, ahí estás con el papel de víctima. La que se tiene que hacer caso o el que se tiene que hacer caso eres tú. Y si estás con una persona que no te hace caso, bueno, analiza qué está pasando ahí. Empieza a tener un poco más de contacto con tus sentimientos.
Empieza a poner más atención en lo que sientes, porque muchas veces uno mismo se victimiza diciendo, ya, o sea, hice demasiado hoy, ya estoy muy cansado, ya, no quiero más. ¿Por qué? Pues porque me la pasé limpiando, ahorita que estamos aprovechando, ¿verdad? De que estamos encerraditos en casa y tenemos que limpiar y acomodar, pero ¿hasta dónde te maltratas haciendo las cosas? Porque hay veces que nosotros mismos nos pasamos y no nos damos cuenta, ¿no? El hecho de malpasarse, por ejemplo, a la hora de comer, ¿sí? Que tienes hambre y tu estómago ya te está diciendo, ya tengo hambre, o hasta te puede doler la cabeza o te puedes poner de mal humor. Ahora sí que cada quien tiene sus formas diferentes de reaccionar al hambre. Y no comemos pues porque estamos esperando a que llegue el esposo o los hijos o quien sea, ¿no? Y ahí nos estamos malpasando y a la vez nos estamos victimizando. Eso no es normal. O sea, si tienes hambre, come. O sea, si el otro o la otra persona no ha llegado porque está ocupado, bueno, pues cuando llegue, pues comes con él. O sea, sí es muy bonito esperar a los demás para comer, siempre y cuando no te maltrates. Cómete una botanita, ¿sí? Deja de culparte también a ti mismo. La culpa tiene que ver con la victimez, tanto culpando a otros como culpándonos a nosotros mismos. Las cosas que ya pasaron, ya pasaron. Ahorita tienes que hacerte responsable de ti y responsable de darte mucho amor a ti, porque acuérdate que no se puede dar lo que no se tiene. Si tú no te amas, no puedes dar amor a nadie. Y esa es una máxima de Louise Hay y de la metodología. El amor a ti mismo es lo que va a sanar tu entorno a partir de la sanación de ti. ¿Okay? Practica actividades que te causen alegría. Ahorita que estás encerrado, que estamos encerrados, pues hacer algo nuevo, algo que no habíamos podido hacer. Eso ya lo hemos estado comentando en las transmisiones anteriores. Aprende cosas nuevas. El hecho de decir, ay, no, es que a mí nunca se me ha dado eso, es también estar como víctima. Ay, no, es que yo eso de los números